Pita, ¿podés escuchar? Yo estoy por aquí. Dale, ahora sí, ahora estamos perfectos. ¿Quién sabe qué ha pasado? Pasamos un pequeño problemita técnico acá con el Wi-Fi. Bueno, Pita, Okay. Bienvenida al programa. Bienvenida desde México. Hay una hermosa ciudad donde estás. Y bueno, contanos, ¿cuál es la importancia de la consultoría en la actualidad? Primero, tener claro lo que es la consultoría. Te voy a decir por qué. Fíjate que mucha gente cree que dar una asesoría es una consultoría, y la consultoría no tiene nada que ver con asesores, ni tiene nada que ver con mentores, ni tiene nada que ver con coach, ni tiene nada que ver con un capacitador de capital humano. La consultoría se dedica a diagnosticar. Es el consultorio empresarial. Es el consultorio que se dedica a sacar un diagnóstico sobre la situación de una organización. Le llaman a los consultores, nos llaman a los consultores cuando una empresa no está logrando sus metas y sus objetivos. No puede ser lo mismo porque una asesoría, por decirlo, es el que te va a asesorar sobre un tema en específico. Sí. Un mentor es el que te va a crear como lo que él sabe hacer. Un coach es el que te va a llevar a tus metas, a tus objetivos. Y un capacitador te va a transmitir conocimiento para que mejores tus competencias laborales y eleves tus niveles de inteligencias múltiples, por así decirlo. Pero el consultor es el que tiene que hacer un diagnóstico de la situación de la empresa, haciendo un ejercicio muy profundo de investigación en cada una de las zonas de estas organizaciones con la finalidad de encontrar afectaciones, problemáticas y posteriormente poderlas resolver. Es como muy parecido a lo que sería un gerente dentro de la propia empresa, pero con una visión desde afuera. Exacto. Fíjate qué buena pregunta me estás haciendo o me estás afirmando, porque nunca va a ser lo mismo la visión interna que la visión externa, porque el interno no puede ser objetivo en sus evaluaciones y el consultor es 100% objetivo porque él no tiene conflictos de intereses con los colaboradores dentro de la organización. Entonces, sí es importante, a pesar de que no les encanta a los colaboradores, honestamente, que llegue un ejercicio de consultoría, porque además preguntan, ¿qué vas a ver de mi negocio si yo lo hice desde el principio, ¿no? Y eso es desde los altos mandos, ¿no? Desde el liderazgo. Es donde hay como una resistencia a esa consultoría, a ese diagnóstico. Resistencia y miedo, ¿no? O sea, a veces uno dentro de la empresa comete errores, pero lo sigue adelante, dejando sus errores para atrás, y el consultor, como viene y hace todo ese estudio, va a encontrar todos esos errores, y capaz que esos errores fueron por lo menos el inicio a lo que está pasando ahora, ¿no? Exactamente, fíjate qué interesante, porque le llaman a un consultor porque puede haber un problema en ventas, por así decirlo, ¿no? O en, no sé, en producción, en algún área. Y creen que el problema se deriva de esa área que te están ellos diciendo, no es que el servicio que le estamos dando al cliente es muy malo o no estamos llegando a las ventas que necesitamos, ¿no? Pero eso que nos están mencionando es nada más la punta del iceberg. El consultor, en su primer contacto con el cliente, lo único que tiene que hacer es escuchar a diferencia de un capacitador o de un asesor. El consultor tiene que escuchar y generar ciertas preguntas para poder crear este diagnóstico.
Entonces va tomando nota sobre todo lo que está escuchando y lo que te están diciendo para que entonces tú ya sepas por dónde encauzar toda tu investigación, todo tu conducto de el ejercicio de consultoría. Y casualmente lo que te dice el primer contacto en una entrevista de consultoría no es el verdadero problema. Ese es nada más la punta del iceberg. El problema, la causa, está por debajo de la punta del iceberg. Entonces, es así como un consultor generando en todas las áreas implicadas dentro de la organización, tiene que investigar de fondo y en forma para poder concluir el diagnóstico y proponer posteriormente unas soluciones que entonces ya puede, dependiendo de esto que se derive, involucrar a otras personas que no sean consultores, sino que sean parte del equipo multidisciplinario para la resolución del conflicto dentro de la organización. Ahí está, como dijiste, la gran diferencia con el coach, que en este caso sí el consultor va a determinar cuáles van a ser esos cambios que hay que hacer y va a elegir también a las personas para hacer esos cambios. Exactamente. Un consultor, una consultoría no puede dedicarse a todo. No. O sea, no son todólogos, tienen que tener claro cuál es su rol y cómo es su desempeño y cuáles son sus competencias laborales para poder hacer un buen ejercicio. Y tener un equipo multidisciplinario, tanto de capacitadores, entonces ahí sí ya entran los coach, incluso pueden entrar mentores, y tú de pronto te encuentras con que el personal, el capital humano, no tiene una buena evaluación en sus pues evaluaciones de competencias laborales, no tienen buenos resultados en sus evaluaciones de competencias laborales, entonces sí se va a requerir de una persona que puede ser también externo, que tenga el expertise, o interno de la organización para que mentoree al puesto donde está bajando por sus bajos niveles de productividad, está impactando y afectando las áreas de la empresa, ¿no? De la organización. ¿Y por qué es tan importante en este momento? Mira, si hablamos en términos organizacionales, empresariales. Más necesario, tal vez, en este momento. Perdón, no escuché lo último. Es más necesario en este momento, en realidad. Me perdí con lo último, perdón. ¿Por qué es más necesario en este momento? Porque porque nosotros tenemos que resurgir como el ave fénix. Tenemos que resurgir como el ave fénix porque llegó algo, un imprevisto que impactó a nivel empresarial, organizacional, industrial, en todos los sectores está impactando. Entonces tenemos que, para empezar, ver cómo podemos revisar los procesos de una empresa para mejorarlos, para ser disruptivos sobre lo que ya existía y mejorarlo y adecuarlo a la nueva era, ¿no? A las nuevas formas de trabajar. Entonces, sí se requiere una consultoría, diagnosticar la empresa y a partir de ello, pues cambiar todo el modelo de negocio y mejorarlo, ¿no? Pero si hablamos también en términos de cada país, por esta situación en la que se está viviendo mundialmente, vamos a hablar de una comunidad, no, ya no nada más de una empresa, de una comunidad que como efecto tsunami y daños colaterales a esta pandemia, pues nos vamos a enfrentar a muchísimos. Sí. ¿No? Entonces necesitamos tener un conocimiento, un diagnóstico de cómo está impactando esta pandemia y esta cuarentena a nuestra comunidad para hacer un diagnóstico, un análisis y proponer soluciones. Entonces, desde que el punto de vista que tú lo quieras ver, una consultoría hoy en día es importantísima. Seguro. Sí. Hay de los empresarios o emprendedores que piensen de que terminada la cuarentena todo va a seguir en la normalidad que había. O sea, no,
va a cambiar todo, van a cambiar, el escenario total va a cambiar, van a cambiar proveedores, competencias, mercados, nichos de mercados que antes no había, o nichos de mercados que se cierran, o sea, todo va a cambiar. Todo va a cambiar y es necesario hacer un estudio profundo de cómo está ahora la empresa para ver, bueno, por qué camino hay que seguir. Sí, sabemos, y creo que tú y yo ahorita que estamos haciendo este ejercicio, con mayor razón lo sabemos, que toda la realidad es de la forma de trabajo antes era una muy presencial. Exacto. Yo hoy creo que sí va a cambiar mucho, que nada va a ser igual, absolutamente nada, ni la forma de viajar, ni la forma de trabajar, ni la forma de divertimiento, todo va a cambiar. ¿Por qué? Porque esto no va a frenarse tan rápido. Mira, yo quisiera, y soy una mujer muy optimista, pero el optimismo y el positivismo no voy a permitir que estos dos factores me hagan perder una realidad, ¿no? Yo tengo que ser muy objetiva lo más posible, porque pues todo es subjetivo, pero sí trato de ser objetiva y ver la realidad que definitivo nos lleva a esto va a cambiar. ¿Sí? O sea, va a cambiar y muchísimo. Y entonces tenemos que implementar nuevas tecnologías. Tenemos que sobrevivir y buscar, pues, la manera en la que vamos a trabajar de modo en el que podamos no solo mantenernos, sino que sea un parteaguas y una punta de lanza para lograr más rápido los objetivos, ¿no? En ese sentido, sí quiero ser muy positiva, sí quiero ser muy optimista y creo que ahí sí entraría, y también es algo muy importante, así como el consultor, el coach, porque el coach está diseñado y está preparado para ayudar a la gente y las empresas a lograr metas y objetivos. Entonces, todo mundo va a necesitar un consultor, todo mundo va a necesitar un coach, todo mundo va a necesitar un capacitador de capital humano, pero además que esté preparado para enfrentar todos estos expertices con nuevas tecnologías. Exacto. ¿Cómo verías, tú hace un rato estabas hablando de en realidad, de toda la conexión, la globalización que había antes, y tal vez una nueva globalización que va a haber después de la pandemia, donde vaya a saber cuándo, o sea, se abren realmente todos los puertos, los aeropuertos, cuándo la gente va a volver a viajar, como tú decías, y si ese viaje va a ser... Fíjate que uno de esos daños colaterales que yo puedo visualizar a futuro es el miedo. El miedo. Y es un daño colateral psicosocial global, el miedo. De hecho, ya lo estamos viendo. Algunas economías ya abrieron después de sus cuarentenas. Sí. En los Estados Unidos, ya están abriendo en España. Y bueno, la gente aún tiene miedo de salir. Entonces, sabemos que este virus se trasladó de un lugar a otro por medios de aviación, líneas aéreas, por barcos, y bueno, se propagó de esa manera. Y ese miedo va a ser latente. Entonces yo creo que va a cambiar mucho la forma en que la gente va a trabajar. Una servidora trabajaba mucho viajando para dar consultorías a nivel nacional, para dar conferencias a nivel internacional, y además me encanta hacerlo, ¿no? Me duele mucho reconocer que ya no va a ser tan fácil como lo era, porque para empezar, para que se recupere las líneas aéreas, por ejemplo, de esta situación, van a elevar muchísimo sus precios, sus costos. Sí, y pues la verdad es que la economía está completamente afectadísima, y entonces no va a ser fácil. Entonces los viajes van a tener que ser muy cortos y van a tener que ser prácticamente terrestres. Claro que esto nos obliga a ya no ser innovadores, sino ser inventores, inventar nuevas cosas, porque sabemos que la innovación tiene mucho que ver con
algo que ya existe, que lo queremos mejorar y somos disruptivos, ¿no? Pero ya inventar, ya ser un emprendedor con nuevos inventos para poderse trasladar de otra manera, va a tener que empezarse a desarrollar todo eso, ¿no? Sí creo que el miedo va a paralizar mucho tiempo y va a cambiar muchas cosas y va a robotizarse mucho la forma, por ejemplo, de sanitización en todos los lugares públicos. En todos los lugares, exacto. Sí, sí. Entonces, ahí hay una gran área de oportunidad de negocio. Los negocios que se dedicaban a la limpieza industrial, empresarial, tienen un área de oportunidad increíble de innovar, de ser disruptivos para mejorar sus procesos, incluso robotizarlos para que pues saniticen a gran escala, ¿no? Y porque si no la gente pues de por sí está asustada, es un miedo colectivo, y la economía, y si no hay limpieza, no hay más. Ese factor va a cambiarlo muchísimo. Va a cambiar totalmente, exacto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, inclusive dentro de las oficinas, dentro de las casas, o sea, todo lo que sea limpieza y servicios de limpieza van a tener un mercado muy importante. Tanto va a cambiar que justamente el otro día estábamos conversando con José López desde China, y que tiene que ver mucho con las empresas y el comercio. Una de las ferias más grandes, que es la feria de Cantón, donde muchas empresas iban todos los años a buscar, bueno, ese producto diferencial para vender. Bueno, este año se va a hacer en forma virtual, ¿no? Se espera más de 100.000 personas, pero en forma virtual. O sea, ellos no quieren perder la feria, no quieren arriesgar tampoco la salud en Cantón, entonces van a hacer la feria virtual y cada uno va a poder inscribirse, le van a mandar unos lentes 3D para poder visitar la feria y bueno, poder comprar, que no va a ser lo mismo porque muchas veces, sobre todo los latinoamericanos, como decía José, nos gusta tocar las cosas que compramos, nos gusta ver, bueno, vamos a tener que una nueva modalidad de compra que no vamos a poder tomar. Incluso vamos a tener que diseñarnos como personajes virtuales, o sea, tener un avatar que pueda hacerlo todo, toda la compra, incluso para los conciertos, para las obras de teatro, para los congresos, para las conferencias. Todo eso se va a modificar y aunque parezca raro, va a ser muchísimo menos presencial. Se va a trasladar todo a lo virtual. Entonces tu figura física, como tú y yo estamos interactuando ahorita, pues ya va a ser un monito ahí dibujado, ¿no? Exacto. Entonces, ahorita todavía no nos hemos diseñado, no tenemos nuestro dibujito todavía, pero vamos a entrar, vamos a pasear en oficinas virtuales, vamos a estar dando paseos en de verdad edificios macros donde existan salones de conferencias, salones de congresos, cines, compras, todo virtual. Para esas opciones creo que la consultoría va a ser muy, muy interesante porque va a poder también estar visitando diferentes lugares de la empresa mucho más rápido, mucho más, viendo la empresa en su totalidad mucho más. Mira, hablando sobre ese tema que me estás mencionando ahorita, esta situación de todos los procesos, todos los archivos, todo lo que implica una empresa, va a tener que emigrar todo ello a cuestiones 100% digitales. Exacto. O sea, todos sus procesos de administración, todos sus procesos contables, todos sus procesos para seguir lineamientos van a tener que ser digitales, porque la consultoría también se va a digitalizar. Entonces, en el momento en el que todo esto empiece a digitalizarse por el miedo y lo que te acabo de platicar, y además te voy a decir por qué, esto que es muy interesante,
algo que desafortunadamente es un daño colateral, es que muchas empresas en todo el mundo ya no tienen flujo de efectivo para poder pagar los inmuebles donde están instaladas sus oficinas y sus organizaciones. Entonces, el home office es un hecho. La empresa es una máquina. Es una máquina, es un gadget electrónico. Es una computadora, es una tablet, es un teléfono celular, es un módem, todo lo que tenga que ver con tecnologías de la información, ahora es ahí a donde se tiene que trasladar la empresa. Entonces, todo lo que hacen, toda su administración, toda su contabilidad, todos sus procesos tendrán que emigrar a las máquinas y trabajarlas desde casa. ¿Cómo ves tú la consultoría que en estos momentos se torna bastante interesante entre consultores de diferentes países para atacar a una misma empresa? O sea, porque esto lo que hizo es que el cierre de fronteras, que cada país actuó de una manera diferente. Y también va a volver de la pandemia de una manera diferente. Entonces eso puede dar ciertas enseñanzas entre unos y otros que, o sea, ganar conocimientos de algo que se está haciendo en otro país y está funcionando, ¿por qué no lo hacemos acá? O bueno, esta empresa que es muy similar empezó a buscar por este nicho de mercado, o sea, esa comunión entre diferentes consultores de diferentes países. Yo creo que los procesos en cuanto a la consultoría, la metodología de una consultoría se tendría que homologar, pero va a depender del tamaño de la organización y del tamaño de la empresa, porque si es una empresa transnacional, generalmente esas empresas sí tienen sus procesos homologados, o sea, son como franquicias, todos tienen los mismos procesos y no pueden salirse de los mismos lineamientos y tienen que seguir una norma y tienen que seguir estándares y entonces ellos desde hace muchos años ya están homologados y estandarizados, ¿no? Y se certifican mediante ciertas normas. Pero yo creo que las pequeñas y medianas empresas sí tienen que voltear a ver cómo aprenden de otras metodologías y otras estructuras de diagnóstico para también realizar procesos más amigables, confiables y pues rápidos, ¿no? Efectivos. Entonces, pues mira, así como tú y yo estamos en este cafecito, que yo no traje cafecito, pero pues nos lo debemos, yo creo que sí se debe de crear un ejercicio de intercambio de conocimientos, ¿no? Generar grupos de consultores y que presenten sus estrategias, sus metodologías y que las puedan como no someter a evaluación, pero sí a que de alguna manera se observen y se pueda hacer como una especie de priorizar, una lluvia de ideas para homologar, para llegar a, ok, son 25 metodologías, vamos a ver cuáles consideran que pueden ser más exitosas para implementarlas en algo y globalizar algunas situaciones. Pero te estoy hablando de que hay mucha resistencia para el cambio, muchísima resistencia al cambio y pues esto ahora sí que con personas de buena voluntad y quién sabe si existan todavía. Exacto. Sí. Sí, sobre todo porque la consultoría estaba por lo menos en la mente de muchos emprendedores y pequeños empresarios, que era algo que era casi obligatorio o que se hacía para grandes empresas, ¿no? Por eso están esas consultoras enormes, ¿no? Price, Deloitte, mundialmente, ¿no? Pero no lo veían como algo que lo tuvieran que hacer ellos, ¿no? Y por eso hay tanto fracaso. Y por eso, exactamente. Yo en un libro que
en un libro que puse hace unos días en Amazon, que en realidad es una historia de vida. Uno veía, y lo sigo viendo, que, por ejemplo, pasaban 2 semanas, uno iba al centro de la ciudad, caminando al centro de la ciudad, a hacer trámites o lo que fuera, y no había semana que uno no encontrara un negocio que hubiera cerrado. O sea, que entonces uno decía, pero todas las semanas están cerrando empresas, y muchas de esas empresas cerraban porque no sabían cómo continuar, pero tampoco entendían de que tenían que acudir a una persona externa para que les viera cómo continuar, cómo mejorar esos procesos, para poder ser viable. Es que ese punto es bien importante, porque un consultor no nada más va a ir a diagnosticar ya una herida de una empresa lastimada. También un consultor te ayuda a crear tus procesos, y ahí puede entrar tanto el consultor como el mentor, ¿no? Yo lo veo más como un consultor que de alguna manera te apoye en todo lo que es el diseño desde tu estructura ideológica, porque de ahí nace el primer proceso. O sea, esto de construir un negocio, de construir una empresa, de diseñarla, requiere una gestión. O sea, y la palabra gestión viene de gestar, como una madre que está gestando un bebé, ¿ok? Entonces, ahí está la matriz, y la matriz está gestando. ¿Qué está gestando? Los procesos. Y en el proceso, y el primer proceso es el ser humano. Trabajar en tus habilidades, tanto blandas como duras, que tus habilidades e inteligencias múltiples estén desarrolladas para el negocio que quieres emprender, para la empresa que quieres construir. Y con base a todo ello, entonces, empiezas a trabajar en el ser. Tus conocimientos, tus habilidades duras, que son los conocimientos que vas recabando en tus estudios de toda la vida hasta que terminas una carrera, una licenciatura en México, una maestría posterior, un posgrado posterior, todo lo que vas recabando. Además, no siempre es tan necesario tener el posgrado, ya sabes, pero sí tener conocimiento. Pero también tienes que tener las habilidades blandas. ¿Cuáles son las habilidades blandas? Esas que no te enseñan en la escuela. La comunicación, la creatividad, la iniciativa, la persistencia, ¿sabes? Todo eso que requieres desarrollar primero por medio de tu autoconocimiento. Y dices, no, sí soy, pero sí me falta, ¿no? Exacto. Desarrollar todas esas habilidades para poder ver si realmente eres una persona que va a tener la paciencia necesaria para no cerrar el negocio. Entonces ya trabajaste en ti. Ya que trabajaste en ti y que ya te evaluaste y que ya viste si vas a poder o no vas a poder, entonces ahora sí, empezar a estructurar tu proceso con la estructura ideológica. Tu misión, tu visión, tus valores, pero que los valores sean reales. Exacto. Sí, porque aunque son intangibles, son los que sostienen la credibilidad para ser diferente y atraer a un cliente. Y mantener al cliente. Y mantenerlo. No, porque sin esos valores congruentes, si no eres congruente con esos valores que entran dentro de tu estructura ideológica, pues entonces definitivamente vas a empezar a tener incongruencias, inconsistencias y vas a chocar con tus clientes. Y entonces vas a empezar a perder lo que al principio, por ser novedoso o innovador, ganaste. Con el tiempo y no tener el vínculo sólido con los valores, se empieza a desquebrajar. Sí, justamente ayer un emprendedor que tiene su negocio, que le estaba yendo muy bien antes de todo esto, y que bueno,
tuvo que mandar la gente al seguro de desempleo porque no podía seguir vendiendo. Me comentaba, bueno, me preguntaba cómo salir de este momento y poder reactivar la empresa. Yo le decía, bueno, creo que lo primero que tenés que hacer es repasar la misión que tenías, la visión que tenías de la empresa y volver a hacer el FODA, o sea, nuevamente, porque cambió tanto todo el escenario que posiblemente hay cosas que eran tu fuerte en su momento, ahora son parte de tus debilidades. Y alguna competencia que tenías pasa a ser tu amenaza ahora. Entonces, bueno, hacer todo de vuelta, comenzar todo de vuelta, y me decía, sí, pero... y ahí decía, pero lo quise hacer, pero es muy difícil cuando uno está dentro de la empresa. Porque cuando uno está dentro de la empresa, está trabajando y le va bien y sigue, esto parece como que hubiera sido un parate nomás, ¿no? Y no se da cuenta todo lo que cambia alrededor. Por eso creo que a veces es necesario el consultor para esa visión que dijimos desde afuera, que le diga, no, ojo, si volvés a abrir las puertas, volvés a retomar a la gente y volvés a hacer lo mismo que venías haciendo, posiblemente te vaya muy mal, ¿tá? Posiblemente no vayas a tener las ventas que tuviste antes en los mismos mercados, posiblemente lo que ofrezcas ya no tenga sentido, ¿tá? Capaz que si, por ejemplo, esta persona estaba en la parte de deportes, bueno, va a ser una de las últimas cosas que van a liberar, ¿tá? El deporte en masa, ¿tá? Porque todo lo que tenga que ver masa de gente, bueno, la propia gente no va a querer ir a los estadios, no va a querer estar al lado de otro que no conoce, que no sabe si estuvo o no estuvo con gente que estuvo enferma. O sea, entonces capaz que tenés que hacer una revisión de todo lo que venías haciendo, ¿tá? Y encaminarte a un nuevo mercado, a un nuevo producto, un nuevo servicio. Ser completamente disruptivos. Disruptivo, exactamente. O sea, mejorar todo lo que ya existía. Y nosotros como consultores tenemos que buscar a las personas expertas para irrumpir ese factor resistencia al cambio. Porque hay mucha resistencia y mucha gente va a querer que las cosas sean como eran antes. Y sí, déjame decirte que tenemos que ser muy visionarios, tenemos que ser muy futuristas. O sea, no podemos estar viendo el pasado, no podemos incluso ver lo que estamos viviendo hoy. Tenemos que ser muy futuristas, tenemos que ser muy visionarios y dar pasos más adelante para poderlos implementar en el hoy. Es algo increíble y a lo mejor te parezco muy Guerra de las Galaxias, muy Star Wars o muy, no sé, algo más moderno, ¿no? Pero vaya, es real. Es real. Si no somos visionarios, si no tenemos una visión a corto, a mediano y a largo plazo, pero una misión real, o sea, no te estoy hablando nada más de que mi visión o la visión de la empresa es ser líder en, no. No es eso, es ver el futuro. Exacto. Y adelantarte, porque aquí ya nos ganó. Sí. Y nos tomó por sorpresa. Entonces, sí tenemos que tener una apertura para ir adelante, o sea, leer muchísimo, estudiar muchísimo y no clavarnos en el pasado. Ya el pasado ya no existe, de hecho. Exacto. Existe un después COVID-19. Sí. Sí, el miedo que tú decías de que por más que venga la vacuna, por más de que siempre va a estar eso de que, bueno, pasó esto, puede volver a pasar. Entonces, es como haciendo un comparativo bastante disruptivo, pero es
casi igual que con las guerras, ¿no? O sea, las guerras terminaron, pero no terminaron los países de poner unas cantidades enormes de dinero para estar siempre resguardados contra una posible guerra. Y acá va a ser lo mismo. Van a haber muchísimas cantidades de dinero, muchos servicios en salud, en prevención, que van a crecer exponencialmente, porque la gente no va a querer volver a pasar por esto otra vez. No, y definitivamente es que esos daños colaterales posteriores a esta pandemia van a ser los verdaderos daños. O sea, no le estoy restando el impacto que está teniendo el virus. Pero ¿qué crees? Que el virus va a pasar a ser lo menos importante. Exacto. Porque el impacto económico ha sido tan, pero tan doloso, tan lastimoso, no doloso, tan lastimoso para todas las naciones, que va a empezar una guerra de otra naturaleza. Ya existía una guerra económica entre los Estados Unidos y China, una guerra tecnológica entre los Estados Unidos y China. Bueno, pues luego de este virus, que no sabemos y no sé si en algún momento tendremos la claridad de cómo se dio, si realmente es de la transmisión de un animal a una persona o si fue creado en un laboratorio, para que lleguemos a tener esa conclusión va a estar muy, muy difícil. Muy difícil. Yo creo que ni siquiera deberíamos estar perdiendo el tiempo en estar investigando ello, ¿no? Ya está, ya existe, pero va a dejar de ser lo verdaderamente importante. Lo importante es el tsunami. Es como esto, no sé si te lo comenté ahorita o lo comenté en otra entrevista que tuve, que es como cuando se va el agua en el mar. Esto es así, ¿no? Y se mueren muchas especies si tú quieres, peces, lo que tú quieras. Ahora nos tocó a nosotros igual. Pero cuando regrese, lo que la mayoría de la gente le llama la normalidad, en ese proceso en el que se va a llegar quizá la paz, que sería la normalidad que todos quisiéramos, va a arrasar. Sí. Va a arrasar. Entonces, sí creo yo que esta situación requiere de mucha observación, de mucho acompañamiento a nivel organización, a nivel empresa, a nivel changarro. No sé si conozcan esa palabra en tu país. No. En mi país un changarro es un puestito de esos que no están ni siquiera en nuestra estructura financiera registrado, por así decirlo, ¿no? Son puestitos ambulantes que están en la calle, esos son changarros. Entonces, todo eso pues va a requerir de un acompañamiento para poder subsistir, todo. ¿Y por qué te lo digo de esta manera? Porque pues los negocios que no pueden mantenerse es porque caen en un problema. Y si no pueden resolver un problema, es porque les están faltando los elementos para resolver el problema. Hasta en un problema lógico-matemático, si te falta un elemento, no lo puedes resolver. Entonces, si una persona está en problemas y no los ha podido resolver, es porque le están faltando los elementos. Y no los está resolviendo porque no los está viendo. Sí los ha de tener ahí, los tiene ahí, pero no los ve. Y él es él. Tiene el problema ahí interno, ¿no? O sea, empresa, persona, dueño de changarro, como le podamos llamar. Entonces, sí se requiere del acompañamiento de un externo, y en este caso de un consultor, para que te diga cuáles son los elementos, y entonces empiece a indagar, hasta llegar a la causa del problema. Y entonces ya poderlo solucionar. Por eso todos van a requerir consultoría. Y si no para resolver los problemas, para inyectarles desde ahorita una vacuna, ¿no? Exacto. O sea, y ser, pues,
provisorios, ¿no? De estas situaciones. Y como tú decías, el consultor no solo es cuando tengo el problema, sino puedo llamarlos desde antes para prevenir esos problemas. Prevenir es la palabra, exacto. Exacto, prevenir esos problemas y bueno, que me diga, bueno, sí, está todo bien, no, mirá, esto va a haber que ajustar por acá, vas a tener que hacer esto. O sea, antes de que ocurra ese problema, bueno, ya prevenirlo. Sí, ¿no? Y además de que se va a requerir de procesos ágiles, Sí. de metodologías ágiles, para que pues se crezca y se llegue a los objetivos y las metas lo antes posible, ¿no? Entonces, pues los consultores contamos con esas metodologías ágiles para poder resolver problemas y diseñar procesos. Bueno, Pita, la verdad, ha sido un placer conversar contigo. Creo que dejamos muy en claro que es necesario el consultor y para todo tipo de empresas, desde el changarro, como decías tú, hasta... ¿Cómo le llaman ahí? A lo que nosotros aquí le llamamos changarro. Acá puesto ambulante. Ah, ok. Pues sí, es lo mismo, puesto ambulante, los que están en la calle. Exacto, y que de pronto sí. Pues dejan de existir. Exacto. Y también los locatarios, hay personas que sí tienen sus locales, pero también dejan de existir por lo mismo, ¿no? Y cierran. Y esa es otra de las cosas a las que nos vamos a enfrentar. La cantidad de construcciones sí. que como no hay flujo de efectivo, no van a poder tener gente dentro. Y yo pienso que van a tener que empezar a demoler muchas construcciones para crear nuevos modelos y así como todos. Y todos tenemos que crear hoy, ser disruptivos y mejorar nuestros modelos de negocio. Sí, yo justamente pensaba en algo que, bueno, acá en Uruguay por lo menos había tomado muchísimo impulso y creo que ahora el impulso va a ser diferente, que son los espacios de cowork. Ahora, en realidad, aquellos espacios de cowork con toda esta pandemia se han convertido en la propia casa. Sí. Y posiblemente cuando... También van a desaparecer. Van a desaparecer o van a tener que cambiar muchísimo porque ya la gente no va a decir, no, pero ¿para qué si lo puedo hacer desde casa y no tengo que pagar más? No tengo que pagar más, está en mi casa. Inclusive algunos ya mejoraron el ambiente donde tenían la computadora porque lo van a tener que hacer más seguido, aquellos que hacen, por ejemplo, teletrabajo. Así es. Hay mucha gente, acá mismo en mi familia, que está haciendo teletrabajo, que las empresas lo mandaron a hacer teletrabajo y que la empresa ya avisó de que terminada la pandemia van a seguir haciendo teletrabajo. Porque una cosa que tú decías, ¿para qué pagar luz, agua, espacio físico si hago lo mismo, pero con la gente, cada una en su domicilio? Y esto es algo muy interesante, porque dentro de esos cambios que hemos tenido que construir en nuestro propio hábitat, en nuestra propia casa, también tenemos que considerar lo ergonómico, o sea, que sean espacios sanos para uno. Cómodos, exacto, y generar ambientes sanos, ¿no? Pues mira, yo como mexicana te puedo decir que yo estoy en la actualidad trabajando para organismos federales que son los que avalan las competencias laborales a nivel nacional, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Educación Pública, y conocer que son 3 organismos federales donde evaluamos las competencias laborales y las certificamos. Y en cada una de estas competencias laborales existen estructuras, metodologías, y existe también una enfocada para el consultor. Esa metodología yo la ofrezco en un curso de capacitación y se los ofrezco para homologar un poquito, si tú sabes de consultores allá en Uruguay, y que también de este lado los traigamos para que también nos ofrezcan sus metodologías y hacer ese intercambio atractivo. Bárbaro. ¿Cómo pueden acceder a ti? ¿Por qué medios? Mira, en LinkedIn me encuentran como Guadalupe Ruiz del Río. En Facebook me encuentran como coach conferencista Peter Ruiz del Río. Estoy en el personal, que soy Peter Ruiz del Río.
que a lo mejor ya no cabemos ahí. Y la página de mi consultoría es www.geses.com. www.gesesconsultoría.com. No sé dónde vamos a poder después ver esta transmisión. Sí. Si me la pasas, la liga, y yo te paso también mis datos. Ahí ponemos todos los links. Para que de alguna manera podamos generar ese intercambio. ¿Qué te parece? Sí, buenísimo, buenísimo. Porque y hacer esa lluvia de ideas entre... Ahí va, no, y es importante hacer una comparación de diferentes métodos y tener por lo menos un método común entre todos. Podríamos iniciar haciendo ejercicios de consultoría en nuestras propias comunidades, viéndolas como una empresa, como una organización, y presentar las problemáticas y proponer las soluciones. Muy bien. Me encanta la idea. Bueno, pues estamos en eso. Bárbaro. Quedamos entonces. Muchas gracias, Pita. Y bueno, gracias a todos. Y bueno, gracias a ti. Hasta la próxima. Y a cuidarse. Chau, chau. Gracias. Bye, bye.